Bienvenidos a una nueva reunión. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a retomar el pasaje que comenzamos la semana pasada. ¿Recuerdas? La semana pasada consideramos el capítulo 5, desde el verso 17 al 25, y vimos algunas consideraciones generales. Hablamos de algunos temas que se desprendían sobre todo del versículo 17 y quedamos en que el día de hoy abordaríamos el mismo pasaje, pero ya nos adentraríamos en él tomando como base estas cosas que platicamos la semana pasada. ¿Si ya estás ahí? ¿Sí? Ok. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Que sea Él quien hable a nuestros corazones el día de hoy. Entonces, acompáñame a orar. Señor, muchísimas gracias por el día que nos regalas y esta nueva oportunidad, Señor, de buscarte a través de tu palabra. Señor, gracias por el tiempo que has preparado para ser confrontados por ella, para ser expuestos a ella y para, a través de ella, Señor, encontrarte a ti. Gracias, Señor, por el día de hoy, gracias por la congregación, gracias por este tiempo que tú has preparado. Pido humildemente, Señor, que sea tu voz y tus palabras, Señor, las que hablen el día de hoy. Es tu palabra la única, Señor, que tiene el poder para transformar el corazón de la persona, Señor. Entonces, dependemos de ti en todo sentido. Toda la gloria y la honra son siempre tuyas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer el pasaje completo desde el versículo 17 al versículo 25 y luego vamos a regresar sección por sección, vamos a ir avanzando paso a paso para estudiar el pasaje. Dice el versículo 17 de 1 de Timoteo 5. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. La semana pasada revisábamos, como te decía hace un momento, algunos aspectos generales que se derivan del versículo, sobre todo del versículo 17, y estos aspectos generales fueron que, en primer lugar, la iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de pastores. En segundo lugar, las funciones básicas de los pastores son gobernar y enseñar. En tercer lugar, no todos los pastores tienen la misma autoridad. Y en cuarto lugar, el consejo de Dios se enseña desde el púlpito, pero también de manera individual. Entonces, considerando todas estas cosas que planteamos la semana pasada, hoy vamos a retomar el pasaje que nos corresponde y ya vamos a introducirnos en él. Aquí hay 3 consejos generales que el apóstol Pablo le da a Timoteo respecto al funcionamiento de la iglesia. El primero es la responsabilidad que la congregación tiene y que tienen los pastores también con la congregación en cuanto a que los pastores deben ser sostenidos por la congregación. En segundo lugar, en cuanto a la disciplina. Y en tercer lugar, en cuanto a nombrar a nuevos líderes. Y en estos 3 consejos
hay responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades tanto de quienes presiden la iglesia, como también hay responsabilidades de quienes se congregan en la iglesia. De ahí el título de la enseñanza. Entonces, estas responsabilidades compartidas que se mencionan en esta sección de la carta son las que vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, ¿cuáles son las responsabilidades compartidas? Los ancianos deben gobernar bien y estos deben ser sostenidos por la congregación. Versículos 17 y 18. A los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. A los ancianos que gobiernan bien, la versión Reina Valera dice, a aquellos que los gobiernan bien deberían recibir doble honor. Así tal cual es la traducción. Y esta palabra honor viene del griego timé, que significa honra, precio, valoración, valor percibido. En otras palabras, dinero. Eso es lo que significa este consejo, el doble honor. Por eso la versión NTV que acabamos de leer dice, deberían ser respetados y bien remunerados. Esta palabra honor es de la cual se deriva el nombramiento honorífico, por ejemplo, de alguna persona en algún puesto en particular. O también de ahí se deriva este concepto de los honorarios que tú y yo percibimos cada quincena o cada fin de mes. Entonces, este honorario o estos honorarios que tú y yo percibimos se derivan de esta palabra que es honor. Entonces, cuando en la versión Reina Valera dice los ancianos que gobiernan bien deberían ser dignos de doble honor, se traduce de esta forma en la NTV y, como te digo, tiene que ver con esto del dinero, del pago que un pastor debe o puede recibir de parte de la congregación. Antes de avanzar, quisiera invitarte a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos a leer en este pasaje el consejo que también da Pablo a esta iglesia. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13 dicen lo siguiente. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Este concepto de la honra es un concepto que podemos encontrarlo en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, no es un concepto nuevo. El apóstol Pablo está contextualizándolo aquí a la relación entre la iglesia, la congregación y quienes les presiden. Entonces, el doble honor hace referencia a esto. El doble honor que se lee en la versión Reina Valera no debería entenderse como un doble pago o un pago doble en comparación con otros pastores o en comparación con otros servidores. Este doble honor debe entenderse como un pago generoso o una compensación económica generosa. Pero también pone ahí un asterisco en cuanto a quienes gobiernan bien. Quienes gobiernan bien deberían ser dignos de doble honor. Esta palabra, digno, hace referencia a un valor que corresponde a la realidad. ¿Qué significa eso? Significa eso que un pastor debería ser sostenido por la congregación siempre y cuando el pastor cumpla bien el trabajo que tiene que cumplir, y la compensación económica debe ser según la realidad del trabajo que el pastor desarrolla. Es un tema complejo porque abre la pregunta de, bueno, ¿y qué tanto es tantito, no? ¿Qué tanto es lo que se debería apoyar a un pastor? ¿Qué tanto es
con qué tanto dinero se debería sostener a un pastor. Entonces creo que esta palabra de digno hace referencia a algo muy importante, que es este valor que corresponde a la realidad. Esta realidad no es solamente en cuanto al trabajo que el pastor desarrolla, sino que también en cuanto a la realidad de la congregación, a la realidad de la ciudad en donde está la congregación, a la realidad de la economía de la congregación. No es posible, y de hecho en ninguna parte de la Escritura se menciona cuánto debería ser el mínimo que un pastor debería recibir. No es como, este es el sueldo mínimo de un pastor, no, y que cada año va subiendo un poquito. No, es simplemente de acuerdo a la realidad, tanto del trabajo como de la congregación. En cualquier caso, este sostén económico que la iglesia debe dar para sus pastores está relacionado con el trabajo que ellos desempeñan. Tanto en la versión NTV como en la Reina Valera, el versículo, la segunda parte del versículo 17 dice: en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Esta palabra trabajar ya la habíamos visto antes en el capítulo 4, verso 10. Es la misma palabra que en ese momento. Y en ese entonces, si retrocedes una página y te vas al verso 10 del capítulo 4, Pablo dice: es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente. Trabajamos con esmero y seguimos luchando. En ese momento, la observación que hicimos de esa palabra es, esta palabra proviene del griego kopiao, que significa trabajar hasta el agotamiento. Así fue en ese momento, y es exactamente la misma palabra que se menciona aquí en el verso 17. Los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Es el trabajo hasta el agotamiento. Esta palabra incluye un énfasis en el esfuerzo más que en la cantidad de trabajo. En cuanto al esfuerzo, este esfuerzo debería ser al máximo. Este esfuerzo debería llegar al punto del agotamiento. No hace referencia a un esfuerzo continuo en el tiempo, sin descanso. Hace referencia, como te digo, a esta intención, a esta perdón, en medio de todo esto estoy escuchando es Ismael, ¿no? Sí. Va a ser un predicador ese niño. Ok, ¿en qué me quedé? Ok, es el énfasis en el esfuerzo, más que en la cantidad de trabajo. Y para dar este argumento, o más bien para dar esta idea, Pablo la apoya con dos argumentos, con dos textos, un texto del Antiguo Testamento, y aquí hay algo interesante porque usa un texto del Nuevo Testamento. Y aquí se abre algo interesante porque cuando Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces Pablo ya está citando a un escrito de un apóstol como texto inspirado por el Señor. Bueno, el primero que cita es Deuteronomio capítulo 25, verso 4. Ese es el primero que Pablo cita aquí en 1 Timoteo 5. Deuteronomio 25, 4 dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Cuál es el contexto en el que está hablando o en el que se está hablando en este versículo, Deuteronomio 25, 4? Las relaciones entre las personas. Las relaciones entre las personas. No está haciendo, el contexto no es que se nos está hablando acerca de los animales. El contexto es entre las personas. Entonces, este pasaje, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, está en este contexto de las relaciones. En principio, hacía relación a estas personas que trabajaban sin descanso. Entonces, el consejo de Dios es: a estas personas que trabajan sin descanso, no les impidas disfrutar de su trabajo. El buey, cuando está trillando, no le pongas un bozal en la boca.
si va a trabajar sin descanso y va a estar trillando y trillando y trillando, por lo menos permítele que coma mientras esté trabajando. Eso es Deuteronomio 25:4. Y luego el otro pasaje, hoy lo podemos encontrar en Lucas capítulo 10, versículo 7. La segunda parte de ese versículo 7b. Entonces, como te digo, aquí se produce algo interesante porque Pablo está dando este carácter de inspirado a este escrito de Lucas. Hoy nosotros decimos, pues sí, está en la Biblia, pero Pablo en ese tiempo no lo tenía en la Biblia, porque todavía el Nuevo Testamento no se había compilado, no se había hecho el canon que hoy tenemos aquí. Entonces Pablo ya está reconociendo, y eso significa que en este tiempo los escritos también de estos hombres que hoy están aquí en la Escritura ya eran importantes. Lucas 10, 7b dice: no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. ¿En qué contexto está este pasaje? Jesús está enviando a los discípulos a predicar. Y en este envío les está diciendo, no, más bien les ordena, no lleven dinero, no lleven bolso, no lleven repuesto de sandalias, sino que vayan así, tal cual están. El trasfondo de eso era confiar en el Señor, confiar en que Dios iba a proveer. Entonces aquí se abre una pregunta interesante, y es que, ¿significa eso entonces que quien sirve a Dios debería vivir por fe? He escuchado eso una cantidad enorme de veces. Quien sirve al Señor debe vivir por fe, porque esa es la característica de alguien que sirve al Señor. Y eso se aplica generalmente a un pastor. Si un pastor sirve al Señor, entonces ese hombre debería vivir por fe. Así como los discípulos cuando fueron enviados, no lleven dinero, no lleven bolso, no lleven sandalias de repuesto, sino que más bien dependan directamente de la provisión de Dios. Y yo respondo a esa pregunta con otra pregunta. ¿Y no es que todos deberíamos vivir por fe? ¿O eso en realidad aplica a un grupo de personas nada más? Si estás en Semillas en casa, recién pasamos por Habacuc capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Cuando pasamos por ahí, hicimos la observación de que esta declaración de Dios, el justo vive por fe, se relaciona con la justificación por fe y por otro lado la santificación por fe. Las pruebas, las angustias, las situaciones adversas son la forma en la que Dios moldea nuestro carácter a través de este proceso de santificación. Entonces, si en estas situaciones difíciles ponemos nuestra fe en Dios y permitimos que Él nos moldee, entonces avanzamos en nuestro proceso de madurez y en nuestro proceso de santificación, sin perder de vista que podemos hacerlo porque hemos sido justificados solamente en Cristo. Entonces, esto de una persona debería vivir por fe porque Habacuc 2:4 así lo dice, y eso significa que no debería ser sostenido o no debería ser alguien que reciba también de vuelta de la iglesia a la que está presidiendo, es descontextualizar el pasaje de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo en este primer versículo, en esta primera idea, en estos versos 17 y 18, que la iglesia tiene el deber de sostener a sus pastores, de sostener a quienes les presiden, siempre y cuando el pastor o los pastores desempeñen bien su trabajo. Aquellos que trabajan bien, aquellos que los gobiernan bien. ¿Cuál era la postura del apóstol Pablo respecto a este tema? Porque Pablo está aconsejando a Timoteo, pero ¿cuál era la postura del apóstol Pablo respecto a esto? Pablo tenía su propio oficio. Según Hechos 18:3, él construía tiendas. Entonces, él se sostenía en su propio trabajo. Pero también él sabía que tenía el derecho de reclamar esto que le está diciendo a Timoteo. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 12.
¿Ya estás ahí? Dice el verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual en ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. La postura del apóstol Pablo es, si tomar este derecho hace caer a otro, entonces no lo voy a tomar. Por amor al otro, para que su relación con el Señor no se destruya, no caiga, no se malinterprete. La semana pasada hacíamos referencia a el testimonio que tiene la iglesia frente al mundo con cuestiones de dinero. Y cómo la mala administración del dinero nos ha traído un mal testimonio y ha traído un mal testimonio al nombre de Dios en medio de la sociedad. También te comentaba que de los pastores que aquí servimos, ninguno es sostenido económicamente por la iglesia. Todos nosotros tenemos nuestro propio trabajo para sostenernos, para sostener a nuestras familias, y en ese sentido trabajamos y servimos así como cualquier otro servidor de la congregación. Tenemos nuestro trabajo para sostenernos, fuera de ese horario laboral, servimos para atender las necesidades de la iglesia. Incluso dentro del horario laboral a veces tenemos que mover algunas cosas porque hay cosas que no pueden esperar y necesitan ser atendidas. Entonces, gracias a Dios, el Señor nos ha provisto con trabajos en los que de vez en cuando podemos mover algunas cosas para acomodarnos y atender lo que se tenga que atender. Y cuando digo de vez en cuando es porque tampoco queremos ser irresponsables con nuestro trabajo. Es la forma en la que Dios nos permite sostenernos. Entonces, si estamos dejando de lado el trabajo para sostenernos por atender a la iglesia, estamos siendo irresponsables con nuestra familia directa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y en ese sentido, estamos haciendo un mal trabajo. Si así lo hiciéramos, esta primera idea de a los ancianos que gobiernan bien no se estaría cumpliendo en nosotros. Entonces, servimos igual como sirve el resto de los servidores aquí, nada más que no podemos levantarnos en la mañana y decir, hoy no quiero ir a la iglesia. A veces tenemos ganas de decir eso, pero nos acordamos que somos los pastores y no podemos, pues. No podemos faltar. Entonces, como te digo, ninguno de nosotros es sostenido por la iglesia, pero eso no significa que no tengamos el derecho de serlo. Eso no significa que si llega el momento no pudiéramos hacer uso de ese derecho, siempre y cuando la iglesia no se perjudique con esta responsabilidad compartida. Si el sostener al pastor representa una imposibilidad para la iglesia, porque la iglesia no tiene el dinero suficiente, porque la iglesia tiene sus propias necesidades, entonces que el pastor haga uso de este recurso, descuidando las propias necesidades de la iglesia, tampoco sería lo correcto. Tampoco sería lo correcto. Entonces, no es un tema sencillo, pues.
No es un tema sencillo, son muchas cosas que hay que considerar al momento de decir si un pastor debe hacer o no uso de ese recurso y luego, si es que se decide que sí, ¿y cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué sería un salario digno para un pastor? Es otro tema importante que habría que considerar y, por supuesto, esa decisión no debería quedar únicamente en el pastor que toma la decisión y ya, de manera unilateral. Por eso, aquí en la congregación tenemos una asamblea administrativa en la cual hay personas de la congregación que la integran. Y si en esas asambleas administrativas tomamos decisiones que no necesariamente eran las primeras opciones de alguno de los pastores, todos nos sometemos a esas decisiones que en común acuerdo o a las que llegamos en común acuerdo. Si tuviéramos que llegar al punto si llegáramos a este momento en el que alguno de los pastores hiciera uso de este derecho que la Biblia nos da, sería un tema a evaluar en la asamblea, sería un tema a evaluar entre nosotros, sería un tema en el cual tendríamos que depender 100% del Señor para que sea el Señor quien dé claridad respecto a cuáles son los pasos a seguir, el proceso, en cuanto a la cantidad, en cuanto a un montón de cosas. Si ese fuera el caso, todos nosotros como congregación deberíamos estar en el entendido que no estamos violando ningún consejo de la palabra de Dios. Todo lo contrario. Entonces, nadie de la congregación debería sentirse incómodo en ese sentido, siempre y cuando el trabajo pastoral se desarrolle de manera correcta. Entonces, el primer consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo en este pasaje es que la iglesia debe sostener a los pastores que gobiernan bien. El segundo consejo está relacionado con la disciplina. De los versos 19 al 21 de 1 de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leerlos. Verso 19 dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Aquí hay otra responsabilidad compartida. La disciplina no es unilateral, no es del pastor hacia la congregación. El pastor también está sujeto a la disciplina del Señor en caso de que incurra en algo que lo descalifique del ministerio. No hay nadie sobre la ley. Creo que ese concepto aplica también aquí. Ninguno de nosotros está por sobre la ley. Ninguno de nosotros está por sobre la ley de Dios. Quisiera que leyéramos Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Acompáñame allá, por favor. Mateo 18, versículos 15 al 17. Dicen así: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más como testigos y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Esto es la disciplina eclesiástica. Esto es la disciplina que se debería dar en la iglesia cada vez que sea necesario. Como te das cuenta, estas palabras que leemos en Mateo 18 son palabras de Jesús. Este es el protocolo que en la congregación debiéramos seguir y es el protocolo que seguimos siempre que es necesario atender a algo extraordinario. Y este proceso, o a este proceso también estamos sometidos los pastores. Este proceso también aplica a nosotros. En este contexto, el versículo 19 de nuestro pasaje
no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Este versículo no está eximiendo a un pastor de una acusación que sea válida. No está diciendo, Timoteo, no escuches. Si alguien dice algo contra un pastor, no lo escuches, deséchalo. Un pastor no está sometido a este tipo de escrutinio. No está diciendo eso, sino que más bien este versículo está protegiendo al pastor al someterlo al mismo proceso de confirmación de pecado como al resto de la iglesia. Exactamente el mismo proceso de confirmación de pecado que es este que acabamos de leer en Mateo 18. Cuando algún pastor comete una falta que lo descalifica del ministerio, el protocolo debería ser exactamente el mismo que en Mateo 18. Primero, acercarse a él y atenderlo de manera privada. Si él persiste, entonces hacerlo con testigos, es decir, hacerlo con más personas. Y si esto persiste, entonces tratar el asunto en la iglesia. El versículo 20, en la versión Reina Valera, dice: a los que persistan en pecar. Si después de que algún pastor comete una falta y otro pastor se acerca y lo confronta con el ánimo de llevarlo al arrepentimiento, pero el pastor que cometió la falta persiste en el pecado, es decir, se niega a arrepentirse, estos pecados en especial son los que se describen, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 2 al 7. ¿Te acuerdas cuando pasamos por ahí y hablábamos de los requisitos de los pastores? ¿Los requisitos de los líderes? Bueno, todos esos requisitos en primer lugar. Todos esos requisitos en primer lugar. Entonces, cuando un pastor se niega a recibir la disciplina, se niega a aceptar la corrección y a no responder en arrepentimiento, entonces el verso 20 y el verso 21 indican que entonces la congregación debería ser parte también de esta situación. Esto no significa exhibir a alguien frente a toda la congregación. Esto no significa regañar a alguien frente a toda la congregación. Si se hiciera de esa manera, no se estaría respetando el protocolo de la palabra de Dios. No se trata de aquí o desde aquí nombrar a alguien con nombre y apellido y decir cuál fue la falta que cometió y regañarlo frente a todo el mundo porque es una persona que no atendió la plática privada ni la plática con más testigos. No hace referencia a eso. El hacerlo público es que simplemente cuando hay alguien que está haciendo o que es descalificado porque ha pecado en algo que literalmente lo descalifica, eso debería llevar a todo este proceso de restauración de la persona. Pero si la persona se resiste a ese proceso de restauración y está ocupando un cargo como un cargo pastoral, entonces esa persona no puede seguir desempeñando ese cargo pastoral y esa decisión debe ser comunicada a toda la iglesia. La iglesia debe estar en conocimiento de por qué alguien está dejando de pastorear, por qué algún líder ha dejado de liderar. Sin entrar necesariamente en detalles muy personales ni muy profundos, simplemente el saber por qué. Para la mayoría de la congregación puede ser necesario y suficiente el saber que se está aplicando un protocolo de disciplina eclesiástica a una persona y que por eso no está desarrollando el liderazgo que debería estar desarrollando. Entrar en detalles a veces puede ser simplemente alimentar el morbo de yo quiero conocer, o el chisme de qué fue lo que habrá pasado, qué habrá hecho esa persona. Yo ya le veía la cara de que algo no andaba bien, pero ya como que me lo olfateaba, ¿no? Entonces, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Díganme. No, porque el proceso de la restauración tiene el objetivo, el proceso de la disciplina tiene el objetivo de la restauración. No tiene el objetivo del señalamiento. Cuando se pone en práctica la disciplina,
eclesiástica, el objetivo es acompañar a alguien para que esa persona restaure su relación con el Señor. No es evidenciarla frente a todo el mundo para avergonzarla y señalarla. Si eso se hiciera de esta forma última que acabo de mencionar, estaríamos abusando de nuestra autoridad como pastores. Y eso no es correcto. Eso no está bien. ¿De qué manera el Señor nos disciplina a nosotros? Cada vez que nos equivocamos. Y cada vez que nos resistimos a la disciplina. ¿La disciplina no se aplica en amor? ¿O cómo la ha aplicado el Señor contigo? No me digas que Dios no te ha disciplinado. A todos Dios nos ha disciplinado. Porque si somos sus hijos, Él nos disciplina. Y la disciplina se hace en amor. No tiene el objetivo, como te digo, de exhibirnos frente a todo el mundo para que seamos la vergüenza y el señalamiento de todos. Obviamente, cuando hay alguien que comete un pecado y queda descalificado, inevitablemente eso va a traer vergüenza. Inevitablemente eso va a traer vergüenza. Pero la primera vergüenza es la que pasamos cuando el Señor hace evidente para nosotros mismos el pecado que estamos pasando. ¿A poco no? ¿Cómo ha sido tu propia experiencia cuando Dios te ha evidenciado el pecado que tú estás desarrollando y que a veces no le das tanta importancia como tiene? Esto no es tan importante, una mentirita por ahí, no pasa nada. En vez de dar 10, di 9, entonces me quedé con uno, es uno y uno no es ninguno, entonces no pasa nada. Cuando Dios deja en evidencia eso frente al corazón, con su palabra como base, el peso de lo que hemos hecho produce vergüenza en nosotros. Entonces, la primera vergüenza que pasamos es la vergüenza frente a Dios cuando tenemos que reconocer, Señor, he pecado. Y no cuando reconocemos así como, Señor, ahí perdóname, no, por lo que he hecho. Una de las expresiones que todavía se me hace graciosa, de aquí de México, creo que es de aquí del norte, es una disculpa. Así tal cual, una disculpa. Alguien hace algo y es una disculpa. Y alguien hace otra cosa y es una disculpa. Se me hace divertido porque pues, no la usamos en Chile. En Chile si decimos discúlpame o perdóname. O sea, entiendo que el punto hacia donde va es el mismo, ¿no? Pero lo traigo a colación por esto de no ponerle nombre y apellido. ¿Te hice algo? Bueno, ahí perdóname, ¿no? Pero ¿de qué tengo que perdonarte? ¿No ponerle nombre y apellido aminora lo que hicimos? Y esta sensación de vergüenza y de peso se hace más chiquito, como que no es tan relevante. Pero cuando le ponemos nombre y apellido a lo que hemos hecho a alguien más, eso hace que el peso de esa realidad caiga también en nosotros. Cada vez que pecamos y confesamos nuestro pecado al Señor en primer lugar, con nombre y apellido, Señor, perdóname porque hice esto y esto. Señor, perdóname porque dije esto y esto. Señor, perdóname porque traté a esta persona de esta manera y de esta manera. Verbalizarlo nos hace sentir el peso de lo que hicimos. Ya no queda en, Señor, una disculpa por lo que hice. Bueno, si alguien persiste en el pecado, luego de ser confrontado en este proceso de disciplina eclesiástica para la restauración, esa persona entonces debería ser, ese caso debería ser expuesto a la congregación. Toda la congregación debería saber qué es lo que está sucediendo. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. El verso 5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a el que recibe como hijo. Comunicar el asunto que está pasando a la iglesia cuando corresponde.
con alguien que está desempeñando un cargo importante en la congregación, con alguien que tiene influencia en la iglesia, si hay algo que está pasando con esa persona que lo descalifica, eso debería abrirse a la congregación en los términos que comenté hace un momento. Y este es el modelo de Jesús para una iglesia sana. ¿Por qué es esto señal de una iglesia sana? Por la transparencia. Por la transparencia. Otra cosa que ha traído tanto vituperio al nombre del Señor y tanto mal testimonio a la iglesia son todas estas cosas que se hacen encubiertas y que nadie sabe. Una de ellas es el manejo del dinero, pero otra también es el cubrir situaciones que no pueden ser cubiertas o no deberían ser cubiertas. Cubrir el pecado de alguien porque está en alguna posición de importancia, simplemente porque es la persona de importancia. O cubrir el pecado de alguien que está compartiendo la palabra de Dios porque a la gente le gusta cómo esa persona predica. Entonces, si esa persona deja de predicar, puede ser que la iglesia deje de tener gente. Eso no es correcto. La transparencia es parte de una iglesia sana. Entonces, exponer estas cosas frente a la iglesia habla de eso. Y sin parcialidad también. El verso 21 dice, te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. La disciplina del Señor se debe aplicar no dependiendo de quién la cometa, no dependiendo de a quién se deba aplicar, no viendo si a él sí o si a él no, es dependiendo de la necesidad. Si hay necesidad de aplicar disciplina eclesiástica, se debe aplicar independiente de en quién. Independiente de en quién. Como te digo, hay diferencias entre quién se aplica en cuanto a cómo se maneja en la congregación. Si hay alguna persona en la congregación que está desarrollando una vida pecaminosa, y en el buen deseo de querer llevar a esa persona al arrepentimiento para restaurar su relación con el Señor, esa persona se resiste, no tendría ningún sentido el hacerlo público frente a toda la congregación, simplemente por evidenciar a esa persona, cuando es alguien que tal vez puede pasar desapercibido en la congregación. En cualquier caso, al final de Mateo 18 es, si esa persona después de todo este proceso decide continuar en su vida pecaminosa, entonces trata a esa persona como un pagano. En otras palabras, trata a esa persona como alguien que no es creyente. Trata a esa persona como alguien que no es cristiano. Trata a esa persona como alguien que no tiene una relación con el Señor. Eso aplica también para los pastores. Hebreos 12, versículo 11. Hebreos 12, 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Llegar a tener una vida recta. ¿Y eso cómo se consigue? En arrepentimiento. En arrepentimiento y en búsqueda del Señor. En la restauración de la relación con el Señor. ¿Quién de nosotros no necesita restauración en su relación con el Señor? Alguien que no peca. ¿Quién de nosotros no peca? Ninguno. Entonces todos nosotros necesitamos diariamente arrepentirnos por los pecados que hemos cometido y confesarlos con nombre y apellido. Tal cual. Si hemos lastimado a alguien, acercarnos con esa persona y pedir perdón con nombre y apellido. Perdóname porque te hice esto, actué de esta forma, te hice daño, lo siento, perdóname. El segundo consejo entonces es estas responsabilidades compartidas en cuanto a la disciplina. El tercer consejo es en cuanto al nombramiento de nuevos líderes. Versículos 22 al 25 de nuestro pasaje. No te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás.
mantente puro. No bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Este consejo, nunca te apresures, en la Reina Valera se traduce como no impongas las manos con ligereza. Es decir, no nombres a nadie de manera apresurada en un cargo que sea importante. Aquí se está refiriendo a la posición de obispo, a la posición de pastores. No nombres a alguien rápidamente. Es decir, no nombres a nadie sin haber hecho una investigación juiciosa ni pasar por un periodo de prueba. Cuando digo investigación juiciosa, no me refiero a ver, tráeme todos tus papeles, ¿no? Te voy a hacer una auditoría, a ver cómo está tu vida. No se trata de eso, pero la investigación juiciosa es propia de un tiempo determinado. ¿A qué me refiero con esto? Si nos apresuramos en nombrar a alguien, eventualmente nos vamos a perder de cosas que ahí estaban y que tal vez no eran tan evidentes, sino hasta después de ser nombrado. Y cuando eso ocurre, cuando alguien toma una posición importante y luego de ser nombrado queda en evidencia alguna situación que lo descalifica, eso va a traer dolor a la congregación y va a traer daño a la congregación. Entonces también, para cuidar a la iglesia, Dios a través de Pablo le dice a Timoteo, no te apures en nombrar a alguien. No te apures en nombrar a alguien. Investígalo. Que esa investigación sea juiciosa. Obsérvalo. Si esa persona cumple o no con los criterios que evaluamos y que estudiamos en el capítulo 3 de esta carta. Porque si no se hace lo anterior, si te apresuras y no investigas y el candidato no es apto, entonces los líderes que lo nombran también están participando de su pecado. Eso es lo que significa el final del verso 22. No te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia, no participes en los pecados de los demás. El nombrar a alguien sin hacer este examen previo de su vida, de su familia, de su trabajo, de su teología, y nombrarlo simplemente porque hay necesidad y ya, nos hace a quienes lo nombramos por apuro partícipes también de ese pecado. Entonces el consejo es, mantente puro. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no hagas eso, mantente puro. La necesidad de líderes nunca nos debería llevar a nombrar a alguien sin tomarnos el tiempo suficiente para el proceso. Y esto no aplica únicamente a pastores, esto aplica también a líderes ministeriales, esto aplica también a facilitadores de semillas en casa, esto aplica a cualquier persona que tiene un liderazgo dentro de la congregación. Si estás en esa posición de liderazgo, entonces parte de nuestro trabajo también es observar, no solamente el desempeño que tienes en tu función de líder, sino que también observar tu vida. Para notar las cosas que aquí en la palabra se piden de quienes están dirigiendo a la congregación. Insisto, no es con un afán de señalar, es con un afán de cuidar a la iglesia, es con un afán de cuidar al cuerpo de Cristo. Luego de que Pablo le dice a Timoteo que se mantenga puro, en el versículo 23 como que se introduce algo extraño, ¿no? No bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estamos platicando? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estamos platicando? Bueno, al parecer, Timoteo sufría de algún problema de salud. Porque ahí dice, ¿no? Ya que te enfermas muy seguido. Timoteo sufría, parece, de alguna situación ahí, médica. Entonces el consejo de Pablo fue, no tomes agua. ¿Por qué no? En ese tiempo no tenían agua potable. Toda el agua que tomaban era agua contaminada.
Entonces, el vino representaba una alternativa que por el fermento colaboraba a la población de bacterias en el intestino. Entonces, desde esa perspectiva, el vino tenía esta virtud o esta bondad médica para el funcionamiento del organismo. Entonces, el consejo de Pablo es: no tomes agua porque te enfermas, toma vino, y da todas estas razones. No, por supuesto, Pablo no le dijo: Timoteo, todas las bacterias que tienes en tu intestino, les va a venir bien un poquito de vino. Entonces, por ellas, hazlo. No, pero hoy nosotros sabemos que por ahí va. Bueno, el agua era un agua que no era potable, entonces Timoteo, al parecer, Timoteo estaba evitando el vino para no afectar su testimonio. Dentro de todos los requisitos de la carta que se detallan en el capítulo 3 es que el obispo no debe emborracharse. Uno de todos, no debe emborracharse. Entonces, al parecer, Timoteo tenía esta carga sobre él de que si él tomaba vino, su testimonio podría quedar un poco mal frente a la congregación. Entonces, Pablo le está diciendo, una cosa no quita la otra. O sea, el asunto no es emborracharse. Ese es el asunto. O más bien, el asunto es no emborracharse. Perdóname, lo dije mal. El asunto es no emborracharse. No significa no tomar vino, pues. De hecho, el vino tiene muchas bondades, como te digo, médicas, digestivas también. Si sueles tomar una copita de vino después de comer, pues la verdad vas a saber que te viene bien. Si tienes problemas con el alcohol, no tomes lo que acabo de decir para tomar esta actitud de, ok, entonces sí, voy a empezar a tomar una copita de vino. Si tienes problemas con el alcohol, ni lo huelas. Aléjate de él. Este consejo no es para ti. Entonces, sigue el consejo, mantente puro. Y termina con el verso 24 y 25 haciendo esta referencia. ¿Qué es lo que puede pasar en caso de que te apresures a nombrar a alguien? Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Esa es la razón de por qué no debes apresurarte a nombrar a un líder de la iglesia, Timoteo. Y hoy nos lo dice a nosotros también Semilla. La iglesia representa a Dios en la tierra y debe hacerlo cumpliendo las órdenes que Dios dio para la iglesia. Porque las órdenes de Dios para el funcionamiento de la iglesia tienen este objetivo, que la iglesia sea sana, que la iglesia sea santa, que la iglesia progrese en este proceso de santificación a través de la santificación de cada uno de sus integrantes. Recuerda que la iglesia no es el edificio, la iglesia es esta comunidad que está construida con piedras vivas, que somos tú y yo. Entonces, mientras cada uno de nosotros avancemos en este proceso de santificación, la iglesia se santifica también y es sana. Y este proceso de santificación incluye este tipo de cosas, como la disciplina eclesiástica. Después de todo esto, estas responsabilidades compartidas, pastorear bien y ser sostenido por la congregación, disciplinarnos unos a otros y que nadie está exento de esa disciplina, ni siquiera un pastor, y que no hay que tomar el liderazgo como algo liviano. Hay que darle el peso que corresponde y eso significa tomarse el tiempo suficiente para que alguien que va a ser puesto en un lugar cumpla con los criterios que se exigen en la palabra del Señor. Insisto, todo esto tiene que ver con la iglesia y cómo funcionamos y tiene el objetivo de que la iglesia sea sana. Porque ¿quién es el pastor de la iglesia? Cristo es el pastor de la iglesia. La semana pasada comenzábamos de esa forma y terminábamos diciendo eso. Es Jesús el pastor de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene el deber de presentarse ante Él. ¿De qué manera? De manera santa, de manera pura. ¿Lo podemos hacer tú y yo? No podemos. ¿Por qué no? Porque no tenemos la capacidad
de santificarnos a nosotros mismos. Pero en Cristo, tú y yo hemos sido santificados. Y si vamos con Él en el caminar y permitimos que su Espíritu Santo inunde nuestro corazón a través del conocimiento de su palabra, entonces podremos transitar este camino de santificación día a día. ¿Es Jesús tu pastor? Te lo preguntaba la semana pasada y lo voy a volver a preguntar el día de hoy. ¿Es Jesús tu pastor? ¿O estás como esta iglesia que dice, yo soy de Juve? No, yo soy de Rubén. No, yo soy de Alejandro. No, yo soy del Señor. Yo sí soy del Señor. Pero con este orgullo, ¿no? La iglesia no es del pastor Juvenal, la iglesia no es del pastor Rubén, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Es el Señor quien cuida de ella. Si alguno de nosotros llegase a faltar en algún momento, la iglesia continúa avanzando porque el pastor de la iglesia es Jesús. El pastor de la iglesia es Cristo. Y en ese sentido todos nosotros deberíamos descansar cuando ponemos nuestra mirada en Él. ¿Está reflejando tu vida a Dios? ¿Por qué lo pregunto? Porque esto de la disciplina nos toca a todos. A veces es en el 1 a 1, porque hay algo evidente que tratar, pero día a día, cuando hacemos nuestros devocionales, cuando leemos la palabra de Dios, cuando tenemos nuestros tiempos de oración, Dios nos confronta con el pecado que cometemos. Necesitamos arrepentirnos. Y Dios también, en más de una ocasión, nos pone en disciplina por las decisiones que tú y yo tomamos, que nos alejan de Él. ¿Has confesado tus pecados a Dios? Con nombre y apellido, no pidiendo una disculpa, sino que con nombre y apellido, diciéndole al Señor, he hecho esto, esto, esto y esto. A veces es doloroso, sobre todo confesarlo a alguien más. Pero en la disciplina de Dios hay perdón y en la disciplina de Dios hay restauración. El fin de la disciplina es volvernos a Dios y restaurar nuestra relación con Él. La semana pasada terminábamos con Efesios capítulo 4 y quisiera traerlo hoy también acá para terminar. Efesios 4, versos 15 y 16. Dice el capítulo 4, verso 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su iglesia, de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Estos consejos prácticos del apóstol Pablo a Timoteo para la congregación son los consejos que Dios también nos da a nosotros para el desarrollo normal de nuestra congregación. Entonces, animémonos unos a otros a buscar cada vez más al Señor, que nuestra mirada siempre esté puesta en Dios, que es el buen pastor, que si estamos pasando por alguna situación no confesada, podamos arrepentirnos, podamos humillarnos ante el Señor y confesar nuestro pecado para así pasar por este proceso de restauración a través de la disciplina del Señor. Si no puedes avanzar solo, no te quedes solo. Si estás batallando con algo que nadie sabe, el primer paso siempre va a ser vergonzoso. Decirlo. Abrirte con alguien, confesarte con alguien. Siempre va a ser vergonzoso. Pero ese es el primer paso para la restauración. Es el primer paso para la restauración. Por eso la importancia de que los líderes de la iglesia sean buenos líderes. Para que lo que alguien diga en secreto sea utilizado para la restauración de esa persona, no para señalarlo ni para hacerlo público. Entonces, ¿te das cuenta del consejo integral que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo? Para que alguien sea disciplinado y restaurado se necesitan buenos líderes. Y para eso
debes tomarte tu tiempo, no puedes apresurarte. Entonces, si estás pasando por alguna situación difícil, que solamente tú y Dios sabe, no te lo guardes, no te quedes callado. Acércate con alguno de los pastores, acércate con algún líder a quien tú le tengas confianza. Confiesa tu pecado, confesemos nuestros pecados para así dar estos pasos hacia la restauración en nuestra relación con el Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar y a dar gracias por esta enseñanza.